a partir de distribuciones de probabilidad en rutas. Para eso vamos a analizar unos antecedentes, y esos antecedentes tienen que ver cómo se utiliza o cómo se usa en el mundo las rutas, cómo se asignan las rutas. En Europa los sistemas claramente buscan mejorar el bienestar en el transporte, es decir, que haya una comodidad, y las rutas están básicamente organizadas por unos tiempos y unos usos regulares de ciertas rutas. En Estados Unidos hay un horario de tránsito, y ese horario de tránsito me determina las rutas, la cantidad de rutas que deben ir. Hay un trip generation, hay un blocking que lo que hace es mandar por secciones, ¿de acuerdo? Pero en Colombia, pues ustedes entenderán que no está muy claro. Es tan claro que todos los que usan servicio de transporte público, y en particular nuestro Transmilenio, hemos experimentado como unos 4 o 5 cambios y han sido de orden empírico. Es decir, se dieron cuenta que no deben mandar tantos buses por la troncal de Caracas porque a las 10 de la noche nadie lo usa, por un ejemplo. Y empezaron a modificar, es decir, la experiencia termina diciendo qué deben hacer. Y hay unas regulaciones del Ministerio de Transporte. Pero lo que queremos acá es buscar una forma de mejorar o reducir mejor esos niveles de contaminación. Entonces nos basamos en dos artículos publicados por el profesor Matay, uno en 1998 y otro en 1999, y es sobre los cuales desarrollé este trabajo. ¿En qué consiste el modelo? Entonces pensamos en una ciudad circular. Esa ciudad circular tiene un punto fijo P que está ubicado fuera de la ciudad, que tiene un radio R y un punto Q aleatorio dentro del círculo, que tiene una distribución uniforme dentro de ese círculo. Rho es la distancia que hay entre P y Q, y R1 es la distancia P hasta la frontera sobre el círculo en el eje X. Entonces la densidad de Rho estaría denotada por G de P. Tenemos una distancia R1, que es la distancia PQ, y la función de distribución de PQ representa el área de intersección entre los círculos. A través del análisis geométrico podemos obtener lo siguiente. Entonces este es nuestro gráfico. Quiero que observen cuál es la ciudad que queremos analizar. La ciudad que queremos analizar o el círculo que queremos analizar en este caso es el círculo de centro C. El punto P es un punto que está fuera de ese círculo, y tomamos un punto Q aleatorio dentro del círculo C. ¿Qué observamos? Que la función de distribución está dada, obviamente, por los desarrollos. Obtenemos esta expresión que está dividida en dos integrales, ¿de acuerdo? Quiero que se ubiquen ustedes un poquitico. Me devuelvo a la gráfica. En la gráfica hay una zona que es la distancia que habría del centro, la distancia que habría del centro C al punto Q, y la otra entre el punto P y el punto Q, ¿de acuerdo? Las dos distancias o las dos distribuciones de la zona que queremos calcular está definida de esa manera. Ahora, a través de desarrollos matemáticos solucionando esa integral, podríamos calcular el valor de esa integral. Lo mismo lo haríamos para el segundo sector, ¿de acuerdo? Y obtendríamos la solución de esas integrales, determinando así una función de probabilidad para esa distancia ρ que hay entre el punto P y el punto Q dentro de la circunferencia que tiene densidad uniforme. Ahora, digamos que ese es nuestro punto de partida. Pensemos ahora si tomamos un solo círculo que recoja el punto P y al punto Q, introduciéndolos dentro de una misma circunferencia, ¿qué relación podríamos obtener entre ellos? Pues utilizando algo simple como el teorema de coseno,
podríamos encontrar la relación de ρ y a través de ella encontrar el valor esperado para esa función. Nos encontramos con un valor esperado que es una función hipergeométrica de Gauss. La solución de esta función, pues obviamente nos da unos parámetros para empezar a analizar el problema que queremos plantear. Nuestro problema son dos ciudades, la ciudad C y la ciudad C' son dos ciudades circulares. Ojo, recuerden ustedes que aquí estamos construyendo el modelo, ¿de acuerdo? Y después vamos a ver la aplicación. Entonces, tenemos dos ciudades circulares, la ciudad C y la ciudad C', que ustedes tienen a la izquierda y a su derecha, y tenemos un punto P y un punto P', cada uno en esos círculos que están distribuidos uniformemente. Todo eso que ustedes ven ahí son las posibles rutas que tengo para ir del punto P al punto P', ¿de acuerdo? Quiero que observen que existen muchas rutas. Incluso dentro de cada uno de los círculos se genera un círculo interno. Ese círculo interno representaría como una ruta, como una circunvalar, como una ruta que atraviese la ciudad, ¿sí? Pero en este caso da la vuelta completa y la idea es tenerla en cuenta como parte de nuestro modelo para poder dar solución al problema planteado. Entonces tenemos 6 rutas, ¿de acuerdo? Y esas 6 rutas vienen dadas por la función de distribución de ρ que está planteada ahí. Ahora, ¿qué hacemos? Analicemos los posibles o los valores esperados a partir de la solución que ya teníamos antes. Entonces, tenemos la opción de la ruta 1. La ruta 1 es salgo del punto P, voy hasta el origen, es decir, hasta el centro de la ciudad, y en el centro de la ciudad hay una vía directa que me saca de ella. En el modelo que quiero plantear, solamente me voy a preocupar por ir de un punto P de una ciudad, un punto aleatorio, y llegar hasta la entrada de la siguiente ciudad. No voy a entrar a la siguiente ciudad, solamente vamos a mirar los valores esperados hasta el punto antes de entrar a la ciudad. Entonces, la primera ruta es muy clara, ¿de acuerdo? Entonces vamos del punto P al centro y del centro salimos a la ciudad derecho hacia la siguiente ciudad. Quiero aclarar algo, no sé si ustedes observan en la gráfica, hay una distancia D1 que está entre A y B. D1 es una constante, ¿de acuerdo? Pues para todas las rutas D1 va a ser una constante. Ok, el valor esperado sería R1 más D1 más el valor esperado de ρ y obtendremos este primer valor esperado para la ruta número 1. Si hacemos la segunda ruta es salir del punto P a una vía, por una vía que no me lleva hasta el centro de la ciudad, sino que me lleva directamente a una vía que me saca de la ciudad y por ahí derecho llego a la siguiente, que es C'. Segunda ruta, su valor esperado, calculamos los valores y tendríamos esa expresión para el valor esperado. La tercera ruta es, imagínense que tenemos la posibilidad de salir del punto P derechito a nuestra salida de la ciudad y de ahí pasar derecho a la ciudad C'. El valor esperado, obviamente, la suma de las dos distancias que aparecen atrás y encontraríamos esa expresión para el valor esperado de esa tercera ruta. Nuestra cuarta ruta sería directamente del punto P, no tengo que ir a ningún otro sitio dentro de la ciudad, sino que puedo salir directamente hasta la ciudad A. Es decir, hay vías alternas o comunicantes entre las dos ciudades sin tener que dar vueltas en la ciudad inicial. El valor esperado, obviamente, se presenta ahí. El siguiente, que era el que les presentaba, es voy del punto P a una circunvalar y de esa circunvalar me lleva a la salida principal de la ciudad y de ahí a la siguiente. Calculando las distancias y las longitudes ahí, tendríamos los valores esperados para esa siguiente ruta. Hay una ruta que no presenté. ¿Cuál es? Voy a mostrarla acá. Es esa Y arriba, grandota, ¿de acuerdo? Esa
ese recorrido, no existe una expresión conveniente para las distancias previstas en esa ruta. Es una expresión que regularmente se llama una función lauricela, ¿de acuerdo? Y es una función hipergeométrica igual. Muy bien. Entonces nos quedamos con 5 rutas, de las cuales tenemos estos valores esperados para cada una de ellas. Como observan ustedes, todas dependen de alfa y beta, que son unos parámetros que tendríamos que determinar. La idea nuestra es empezar a jugar con esos parámetros para ver cuáles se ajustan más a la realidad. Pero la realidad implicaría buscar unas ciudades que fueran circulares perfectamente, que tuvieran las condiciones que planteamos en el problema. Cuando se plantea buscar ciudades de ese tipo, pues lo primero que miramos es nuestro país. El análisis en Bogotá era complejo, por una simple razón. Quien haya visto un mapa de Bogotá no tiene nada de circular. Sí, es alargada, limitada por los cerros, entonces es un poco imposible trabajar en ella. ¿Qué se hizo? Básicamente buscamos una zona que estuviera limitada, digamos, lo más homogénea posible, y encontramos el Valle de Aburrá, ¿de acuerdo? Entonces, les voy a presentar, por tiempo, les voy a presentar primero la ruta Medellín-Bello, ¿de acuerdo? Ustedes saben que en Bello, en Medellín, Itagüí, todos están como en la misma zona, y los bordes entre ciudades son como medio complicados de determinarlos. Sin embargo, nos dimos a la tarea, y digo nos dimos porque este fue un trabajo que hice con un profesor de la Universidad de Medellín, y nos dimos a la tarea de pues, encontrar esas distancias y mirar hasta dónde podrían validarse los modelos que se tenían. ¿Qué utilizamos? De arranque, ustedes observaron esta imagen. Esta imagen pertenece a Google Earth Pro. El Google Earth Pro tiene, digamos, unas herramientas bastante simples de manejar que me permiten medir longitudes, áreas, distancias, y si le pongo velocidades puedo medir hasta tiempos. Pero para nuestro caso particular, lo que hicimos fue pues delimitar nuestra ciudad de Medellín, considerarla como un círculo distribuido uniformemente, todos los puntos. Lo mismo hicimos con Bello. Cada uno de ellos tiene un radio, pero recuerden ustedes que en el modelo que queremos mostrar solamente nos interesa medir distancias o los valores esperados entre un punto aleatorio de la circunferencia o de la ciudad circular inicial hasta la entrada de la siguiente ciudad. Tomamos un punto aleatorio P y empezamos a plantear la primera ruta. Quiero que observen muy bien que cada ruta tiene una distancia, esa distancia nos la da Google Earth, ¿de acuerdo? Entonces, del punto P al punto C, es decir, vamos al centro de la ciudad, es 4,02 kilómetros. Quienes conozcan Medellín saben que hay un sitio que se llama Punto Cero, ¿sí? Punto Cero es un sitio donde hay un péndulo grandísimo colgado y determina la mitad de la ciudad, que es donde se ubica el punto C. Muy bien, de ahí hacia la salida por la regional son 6,08 kilómetros. Asumimos un rango de 3,03 kilómetros hasta lo que se considera Bello, que tiene un radio de 2,6 kilómetros, que para este caso no nos interesa. ¿Qué hicimos? Empezamos a jugar un poco con esos parámetros y encontramos estos valores para parámetros de alfa y beta variando desde 0,5 hasta 2,5. Una pregunta puede ser, bueno, ¿por qué no tomaron otros valores? Digamos que miramos los que más se ajustaron a los valores reales, que no se alejaran de los valores que tenemos acá. Si ustedes observan y hacen la suma, ¿cuánto les daría más o menos? Hagan la suma si alcanzan a mirar ahí las distancias, por favor. 10,1, Después la comparemos con la tabla. 13,3, Tendríamos 4,2 más 6,08 más 13,50, 13,13 creo que es, más o menos, ¿de acuerdo?
¿Sí estoy bien? Yo lo he hecho primero. ¿Sí estoy bien? 6, 10, Chúpelo. 13, 13 más o menos. Ok. Y tenemos la tabla de valores esperados. Si ustedes observan, los valores se ajustan para diferentes parámetros, pero hay unos parámetros particulares de alfa y beta que dan cuenta de esa distancia. Recuerden que el punto P es un punto que tomamos aleatorio y que estos valores fueron medidos tomando ese punto aleatorio y comparamos el modelo que construimos con lo que estamos encontrando en la exposición de un punto o la escogencia de un punto P al azar. Lo mismo hicimos para la ruta 2, que salir del punto P a la vía principal y de ahí ya es la siguiente ciudad, y los valores esperados. Se cuenta que para nuestra ecuación o nuestro modelo solamente necesitamos la distancia D, que era una constante, y el radio de nuestra circunferencia, y obviamente la variación de parámetros para calcular los valores esperados. Esta es la siguiente ruta del plan 3, directamente del punto P a la salida de la ciudad, y de ahí a la siguiente. Esta tabla me muestra esos valores esperados, perdón, los parámetros y los valores esperados para cada uno de ellos. La ruta 4 existe la posibilidad de ir de un punto cualquiera a la entrada directa a la ciudad y encontramos esos valores esperados. El siguiente modelo, pasando por una circunvalar, la tabla de los valores esperados para cada uno de los parámetros, y encontramos estos para cada una de las distancias. Entonces, pensemos qué pertinencia tienen estos resultados. Si como empresa de transporte usted desea que sus vehículos consuman menos y usted sabe que siempre tiene que hacer un cierto recorrido, pues uno lo que hace es optimizar esas distancias. Y si contamino menos, pues favorezco más al medio ambiente, ¿de acuerdo? Y aquí lo que encontramos son para cada uno de los planes el valor esperado y la desviación estándar de cada uno de esos valores. De igual manera, se hizo para el viaje entre Medellín y Río Negro. Recuerden que Río Negro es la ciudad donde se encuentra el aeropuerto José María Córdoba, ¿sí? Y para llegar allá hay dos formas. Para llegar a Río Negro es por la avenida Las Palmas o por la salida de la autopista hacia Bogotá, ¿de acuerdo? Aquí asumimos la distancia, esa distancia de como la vía de Las Palmas, que es como más derecha. Se hizo el mismo modelo entre las dos ciudades, un poco más alejadas, y se calcularon las mismas rutas, con los mismos parámetros que nos habían funcionado para verificar la pertinencia y la fiabilidad de esos parámetros. Para la ruta número 2 y sus valores esperados, la ruta número 3, la 4, esta 4 para nuestro caso no aplica mucho porque la única forma de ir sería por la avenida Las Palmas, o sea, realmente este no tendría mucho sentido. Y finalmente el de salir de un punto cualquiera por la circunvalar y de ahí salir derecho a la siguiente ciudad. Muy bien. ¿Qué encontramos? Como conclusiones, el trabajo desarrollado deja ver la utilidad del modelo para realizar planes que permitan a empresas de transporte de pasajeros y de carga buscar rutas que generen los menores valores esperados para trayectorias entre dos ciudades, las cuales favorecen el nivel de consumo de combustible y disminuirán la contaminación, que es nuestro problema inicial. El reconocimiento de la utilidad de una herramienta común como Google Earth para poder hacer el análisis de cada una de las rutas propuestas dentro del modelo planteado, al igual que la utilización de un software que fue matemática para hacer el desarrollo de todos los valores esperados de las funciones hipergeométricas que ustedes vieron al inicio. Y por último, pues la idea es que en este trabajo se realizaron pruebas con diferentes valores para los parámetros, como les planteé en un principio, de las funciones de las cuales dependen los valores esperados de las trayectorias. Los resultados obtenidos de estos valores esperados permiten a grupos, si ustedes desean después, continuar con este trabajo, realizar un análisis más preciso para encontrar valores óptimos para dichos parámetros en una aplicación específica. Esa es la bibliografía que se utilizó
y quedo atento a sus preguntas. Muchas gracias.